Parashá 21, Ki Tisa, una parashá de mucha bendición para nuestras vidas, que habla de varios temas, del tema del medio shekel. Todos somos iguales ante los ojos del Eterno, tengas mucho o tengas poco. Medio shekel era lo que el Señor contaba y mostraba. De ahí viene una costumbre muy interesante que tienen sobre todo los colegios y las personas que trabajan con mucho personal. Cuando van a contar, no señalan a las personas diciendo 1, 2, 3, sino que les dicen, cuenten ustedes. Entonces, parte tú, inicia. Entonces, uno dice 1, el otro dice 2. Podemos saber el número, pero quien está dirigiendo no está contando como si estuviera de autoridad sobre ellos directamente, sino que nos hace partícipes, y es una forma correcta de contar. Lo hicimos así para la fiesta de Purim. ¿Qué día? Para saber cuántas sopitas de lentejas servíamos. Me acordé de la parashá y dije, no podemos contar, no puedo decirle a alguien, ve y cuenta cuántos son. No, que nos enumeremos y miramos las 21 sopitas o lo que sea. Un dato interesante de esta parashá sobre el becerro de oro, que también habla aquí. Hay dos cosas interesantes que suceden y que de pronto podemos tener preguntas al respecto. Y es que Moshe se va al monte 40 días, 40 noches. En la falda del monte, ahí abajo, esperándolo está Josué, y todo el pueblo se queda, y quien está liderando es lógicamente Aarón, el hermano Aarón. Y dicen nuestros hermanos mayores que porque Aarón y fueron los que levantaron las manos de Moshe cuando ganaron la batalla contra Amalek. Y entonces los estudiosos del pueblo dicen, el pueblo quedó a cargo de Aarón y y el pueblo se levanta y dice, necesitamos un líder, y Moshe no volvió. Entonces tenemos que levantar a Dios para que Él nos siga guiando. Primer punto, no era la intención del pueblo directamente hacerse un ídolo. Como no tenían un líder visible, como había sido designado Moshe, el pueblo dijo, hagámonos un líder visible que siga siendo guiado por la mano del Dios que nos sacó de Egipto. Ahí estaba un concepto de los que a veces nosotros decimos, a mí me parece, yo creo, debe ser así. Nosotros tenemos esa tendencia a colocar nuestro pensamiento por encima de todo y a decir, me parece que es así. Al pueblo le pareció que era así. Aarón y cuenta la historia detrás de la palabra, porque no hay ningún versículo que lo diga, pero cuentan nuestros hermanos mayores, por toda su Torah oral y por todo el estudio que tienen ellos que no tenemos nosotros, que se levantó y le dijo al pueblo, no señor, no nos vamos a hacer imagen de Dios. Esperemos a Moshe. Llevamos 40 días y 40 noches. No hemos muerto de sed, ni hemos muerto de hambre. Esperemos. Y el pueblo, en su desespero de seguir adelante, se levantó contra y lo mataron. Porque nunca más se volvió a mencionar a Y cuando pasa eso, Aarón mira y dice, si yo sigo con la fuerza que estaba diciendo que no hagamos, el pueblo me va a matar a mí. ¿Y quién va a ser sumo sacerdote para interceder por ellos si llegase a no volver Moshe? Entonces uno puede decir, ¿por qué Aarón participó de ese pecado? Es que Aarón fue el que les dijo, tráiganse los zarcillos de todos, de sus niñas y de sus mujeres. ¿Y por qué los zarcillos? ¿Por qué las joyas? Que son explicaciones que nos dan nuestros hermanos mayores y nos ayudan a entender. Aarón quería ganar tiempo y decir, no, Moshe no llega, no, tengo que hacer tiempo para entretener al pueblo y esperar para cuando llegue Moshe, y ya no hicimos nada. Y él dijo, claro, lo más fácil es pedirle las joyas
que lograron tener nuestras mujeres de estar allí en Egipto acorraladas y salen con oro y con de todo. Ya dimos el oro correspondiente con corazón voluntario al Mishkan. Ahora, ¿cómo les quitamos las joyas a las que ya se lo pueden lucir? Las mujeres estaban felices, ya dieron el oro suficiente para la construcción del Mishkan, ya dan todo y ya dicen, no, no den más. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se pone su anillo, sus aretes y dice, no, ya no necesitaron más. Y entonces Aarón dice, por favor, vamos a hacerlo, pero tráiganme todas las mujeres y las niñas, todas las joyas que tienen para hacerlo. Y el pueblo se apresuró. Era tanto la necesidad de un pueblo que venía en prisión mental y en esclavitud, que para hacerse un líder visible se apresuran y entregan todas las joyas y las cosas. Y aquí aprendemos a no correrle al hombre cuando nos pida ofrendas o cosas. Muchos hemos entregado la llave del carro, el reloj en un tiempo de ministración. Y hermanos, traiga acá el reloj. Aleluya, venga, tráigalo, tráigalo. Y uno saca el reloj y despoja a toda la familia de la billetera. Y no, por fe, sembremos este carro. Sí, nos vamos a pie. Eso el Señor suple para el CIB y el Transmilenio. Hagámosle. Y entregan todo en su carrera. Mire que cuando a uno le mezclan y le trabajan la emoción, uno suelta hasta sus tesoros preciosos. Y tenemos que ser controlados por el Espíritu de Dios. Porque como leíamos en esta mañana en 2 de Corintios capítulo 3, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Espíritu de Dios no maneja nuestras emociones. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu para edificarnos. Entonces miren lo interesante. Aarón tuvo la intención de que el pueblo no se quedara sin sumo sacerdote, porque ¿quién va a ministrar y a oficiar delante del pueblo? Aquí se le está diciendo que se haga obra de perfumista, la máxima obra, y que ese perfume solo sea para el templo. Y Aarón sabía lo delicioso de trabajarle al Señor. Él tenía que estar pendiente de todo el mobiliario, de encender lámparas, pero antes de hacer ese trabajo tenía que perfumar todo. Y luego sí empezaba a hacer lo otro. Ser olor fragante. Y Aarón sabe esto y dice, yo no puedo dejar que este pueblo me mate. Tengo que ganar tiempo para que Moshe baje, para mirar cuáles son las indicaciones del Eterno, porque ahorita van a venir. Y Aarón dice, traigan las joyas, y se las apresuraron las mujeres, los niños, y le trajeron rápidamente las joyas. Y entonces hay una versión de las más creíbles, que creo que está en el 80% de las lecturas y estudios que pudimos hacer personalmente en esta semana, todos en nuestras casas, y es que dicen que Aarón cogió todo ese oro y lo puso a fundir en un caldero. Y lo que salió fue ese becerro. Nadie participó. Nadie participó de esa forma. Aarón lo que hizo fue poner eso en calderos y que se prenda. Aarón estaba tratando de ganar tiempo para esperar que Moshe bajara. Y por eso no puso a aquellos que tenían experiencia y sabiduría en hacer las cosas para que no hicieran nada. Entonces, miremos a Aarón con otros ojos, porque yo sé que cuando uno lee esto, uno se pregunta, ¿y por qué el Señor no bajó a Aarón de su trabajo? ¿Por qué no lo quitó? ¿Y por qué no fue muerto con los que murieron en ese tiempo allí, condenados por haber hecho el becerro? Y entonces el Señor nos muestra otro punto de vista donde Él ve las cosas y nosotros no. Nosotros leemos aquí en esta letra de la palabra y uno inmediatamente tiene una pregunta y dice, hoy lo pregunto al final de la parashá. ¿Por qué el Señor no condenó a Aarón? O sea que sí hay preferencias. Claro, como era el hermano de Moshe, ¿cómo se lo iba a acabar? No. Hay que mirar la otra parte. Y aquí tenemos que aprender eso. Es bueno conocer una versión, excelente. Pero espera a conocer la otra.
porque ahí vas a tener todo el panorama y vas a decir, este no se mostró como me está mostrando el otro, no era tan santo y tan puro. Aquí le faltaba una pieza a este rompecabezas. Y es lo que el Señor nos muestra hoy con Aarón. Aarón estaba ganando tiempo, parece que Aarón vio cómo mataron a Ur porque no quería dejar que construyeran el becerro, bueno, que le construyeran un líder que siguiera hablando con Dios para llevarlos. Y Aarón echa ese oro y estaba ganando tiempo, quizás le decía al pueblo, esperen que se funda, esperen que se vuelva líquido, a ver qué hacemos, esperen, él estaba ganando tiempo. Y el Señor conoce la intención del corazón y aquí nos muestra que Él juzga no por el hecho directamente, sino por la intención del corazón. Y tanto era la esclavitud mental del pueblo y que todavía no habían salido de sus prisiones mentales, que allí en el fuego el Señor permite que espíritus empiecen a darle forma a ese oro. Porque cuando tú metes en tu vida el hacer un ídolo, los enemigos te van a colaborar. Siempre. Cuando tú tratas de tomar una decisión errada que no es por Hashem, siempre vas a hallar colaboradores. Si no tienes plata, siempre tienes quien te invite. Si no tenías la oportunidad, siempre tienes quien te recoja. Siempre se va a dar el camino para que tú puedas hacer lo malo delante del Señor. Y entonces ese becerro que uno dice que utilizaba el pueblo para hacer sacrificios, becerros de la vacada. Y se levanta un becerro, empieza a levantarse allí un becerro. Y al pueblo le pareció lógico, porque el Señor hablaba de becerros para sus ofrendas. Al pueblo le pareció lógico que lo que estaba dándose forma era un becerro. El pueblo dijo, claro, Moshe nos dijo que traigamos becerro al altar. Miren, el Señor está permitiendo que tengamos un becerro. Como es de los sacrificios, claro, a través de un becerro el Señor puede seguirse manifestando, porque es lo que Él acepta en su altar. Es muy lógico, totalmente lógico. Y ese deseo del pueblo es lo que viene a darse en ese horno. A veces uno dice, pero ¿por qué si yo no quería caer? Yo le oré al Señor, le ayuné, velé, hice de todo. Y yo le dije, Señor, que no sea con con esta. Y preciso, todo se dio. Y ahora tanto sufrimiento, ¿por qué? Porque en la intención y en el fondo de tu corazón, tú no querías la voluntad del Señor, sino ese o esa que llega a formarse para tu vida. Y tú dices, sí, se dio y después de los frutos entendemos si era o no del Eterno. Así que es importante ver esta parte de Aarón y mirar por qué el Señor no lo juzga y por qué le perdona. Fíjense que de hecho el Señor nunca le habla a Moshe de Aarón en ese sentido. Nunca. Nunca el Señor le habla a Moshe diciéndole tu hermano Aarón cuando lo del becerro. De hecho, ni siquiera fue por esa causa que Aarón no entró a la tierra prometida. Fue por estar con su hermano Moshe y haber golpeado la roca cuando no debieron hacerlo. Pero ni siquiera por estar ahí siendo líder y él no se podía quitar. Y aquí es algo importante. Para nosotros, cuando somos mamás, esposas, hijas y tenemos alguna autoridad, cuando estamos en una comunidad y nos da algún tipo de autoridad, por difícil que sean las cosas, por tinieblas que se estén moviendo en un ministerio, en un hogar, tú no puedes quitarte. Tú no puedes quitarte, porque justamente el que no te quites es lo que impide que las tinieblas tomen posición de. Aarón no estaba de acuerdo, pero él tenía que estar al frente, porque un momento de su vida decidida con el Eterno podía salvar y ministrar al pueblo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso de Aarón. No nos quitemos. Cuando las cosas sean difíciles, a veces decimos, ay no, yo me voy de esto.
Ay, lo mejor es divorciarnos, esto no se pudo más. No, 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 hasta aquí lleguemos. No, vámonos. En el momento en que se presenten cosas difíciles, no salgas corriendo. Espera la determinación del Eterno. Espera lo que el Señor quiere hacer. Porque quizás tu nivel de autoridad es lo que impide que el diablo se posesione sobre. Que no haya vencimiento ni autoridad. Entonces es importante esto. Es importante que esto suceda. Por eso cuando Moshe llama a Aarón y le dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Aarón le da una respuesta importante. Capítulo 32, verso 21. Y dijo Moshe a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Qué pregunta tan interesante. Moshe se enojó muchísimo cuando bajó y vio esto. Y no le dijo a Aarón, ¿a usted cómo se le ocurrió? Usted es sumo sacerdote, ¿cómo permite esto? La pregunta es muy interesante y quizás no nos damos cuenta de la pregunta. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el pueblo tan grande pecado? Y en esta pregunta tiene mucho que ver lo que el pueblo le hizo a Ur. Dicen los sabios que cuando Moshe bajó, vio el becerro, pero también vio la familia de Ur en luto. Ya no lo vio por ningún lado. Y no se va contra Aarón a juzgarlo como nos pasa a nosotros, ¿no? Nosotros vemos una historia de la vida real de aquel hombre que vio a su perro lleno de sangre. Y su hijo tenía unas heridas pequeñas. Y el hombre dijo, el perro atacó a mi niño. Y se lanzó contra el perro a matarlo. Cuando el niño le dijo, no, no hagas eso. El perro casi muriendo me salvó a mí de la culebra que me iba a picar. Por eso está él y yo tan llenos de sangre. Nosotros juzgamos presurosamente y nos enojamos o nos entristecemos y no vemos a veces cómo son las cosas. Y Moshe ve una familia en luto, pasa rápidamente sus ojos y dice, ¿dónde está Ur? Ur murió. Y conoce a su hermano y sabe que Aarón no se iba a vender a ser un ídolo, porque justamente ya salían de Egipto y Aarón y Moshe tenían palabra del Eterno y conocían del poder del Eterno a través de las plagas y de haberlos sacado. Y Moshe le da una oportunidad diferente a su hermano y le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo? Para que haya venido sobre él esto tan grande, este juicio tan poderoso. Moshe no fue contra Aarón, le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? Y ahí es donde interpretan los sabios que Aarón estaba bajo mucha presión. No podía dejar al pueblo sin sumo sacerdote. Estaba esperando a su hermano que traía palabra del Eterno porque sabía que el Eterno podía hablarle. Y lo tercero, había visto lo que habían hecho con Ur. Él estaba bajo presión y amenaza. Pero él se quedó. ¿Y qué le dijo a Aarón? No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Aarón, como sumo sacerdote, le dice, tú sabes cómo son ellos. Ellos serían capaces de matar a nuestra familia para ellos hacer lo que quieran. Y no quise dejarlos sin esa bendición. ¿Y qué bendición? Tener sumo sacerdote para seguir sirviendo al Eterno. Aquí vemos una parte de Aarón diferente que quizás no habíamos visto. Y es importante que nosotros miremos, nosotros como reyes y sacerdotes delante del Eterno, no nos quitemos de las batallas, no nos corramos. Tengamos mentes serenas para juzgar, para mirar y para establecer dónde está realmente la debilidad.
y no corramos presurosos a embarrarla y a equivocarnos después. Y ahí Aarón empieza a darle toda la explicación. Ellos me dijeron que quieren hacer un Dios y entonces yo les pregunté que quién tenía oro y entonces que me lo trajeran. Ya Aarón empezó a decirle toda la estrategia que él se le ocurrió en ese momento de locura. Pero Moshe había hecho antes algo. ¿Qué hizo Moshe cuando bajó y vio esto? Rompió las tablas del pacto. Y hasta aquí siempre hemos dicho, quizás fue un error de Moshe. ¿Cómo rompió las tablas? Y luego tuvo que hacer el doble trabajo, devolverse, pero aparte de devolverse ya aquí a Moshe, le tocó labrar y trabajar las piedras para que otra vez el Señor volviera a escribir en ellas. ¡Qué trabajo tan duro! En vez de haber dejado que el Señor acabara ese pueblo y listo. Ahí entra el amor al prójimo. Cuando tenemos amor al prójimo, simplemente es porque hemos tenido una revelación de Dios en nuestras vidas. Quien no tiene una revelación con el Eterno no ama al pueblo. Por eso cuando alguien va a una congregación y daña la llave del baño porque la trató mal, cuando hace las cosas mal, uno inmediatamente ve quién ama al pueblo y quién no. No le demos la entrada a esa persona, no. Son cosas que pasan, aprende uno a darle. Solo delante de Dios podemos obtener amor por el pueblo. No existe otra solución ni fórmula. Pero cuando Moshe rompe las primeras tablas, que creo que muchos podemos decir fue un error de Moshe, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Lo vamos a ver ahora en términos de derecho. Moshe y Aarón fueron unos prototipos y unas figuras de salvadores del pueblo. Si Moshe no rompe ese pacto, todo el pueblo hubiera sido muerto por lo que estaban haciendo. El hecho de que Moshe haya roto esas tablas era la oportunidad para volverle a decir al Señor, ay, nos quedamos sin tablas, sin pacto, sin palabra, ten misericordia y vuélvenos a hablarnos. El hecho de que Moshe haya roto esas tablas impidió que el Señor se moviera, porque el pueblo no alcanzó a ver las tablas. El pueblo no alcanzó a recibirlas. Moshe las quebró y Aarón estaba esperando. Profeta y sumo sacerdote, trabajando en función de vivificar al pueblo. ¿Qué hizo Yeshua? Él vino a ser profeta. De hecho, la samaritana le dice, me parece que tú eres profeta. Estás diciendo mi vida. Moshe fue un profeta delante del pueblo, un líder. Él fue profeta. Y Yeshua vino a dar la correcta interpretación de la Torá. Yeshua fue un profeta. Habló lo que debía hablar de la palabra. Y es sumo sacerdote. Y está esperando y dándonos tiempo para que nosotros podamos entrar al pacto. Ya no de tablas de piedra, sino la palabra escrita en nuestros corazones. Estos dos hermanos hicieron un milagro delante del Eterno. Detuvieron la mortandad y la matanza a todo un pueblo por cosas que nosotros mismos hemos juzgado como que ellos se equivocaron. No juzguemos ni hablemos de lo que no sabemos, hermanos. Y cuando sabemos, dejamos de decir cualquier cosa porque decimos, no sabíamos. No entendíamos lo que las otras personas sabían. Tenían otra versión y nosotros juzgando por el lado que miráramos. Moshe y Aarón, aunque no nos pareciera a nosotros hasta el día de hoy, sabían lo que estaban haciendo cuando hicieron todo eso. Y como el ser líder era pagar un precio, ellos lo pagaron. No entraron a la tierra prometida. Se quedaron por fe en el Señor y en el Eterno. Pero no pasaron adelante.
pero se dieron todos por el pueblo. ¿Evitaron que su familia fuera extinguida ese día? Sí. Aarón le dio tiempo para que la familia de Moshe y la de él no cayeran, aunque pareciese a nuestros ojos que era malo. Muchas veces el liderazgo sabe lo que hace, aunque no lo sepan las ovejas. Y hay que seguir adelante en silencio, clamando y clamando, por amor a la vida de un pueblo. Y diciendo esto, puedo pasar al tema que me impactó y llenó mi corazón para mirar en este Shabbat. Y es del Shabbat. En esta palabra y en esta porción de la palabra, el Señor habla sobre el Shabbat. Y está al principio de la parashá. Entonces vamos a ir a Éxodo, capítulo 31. Del 12 al 17, el Señor nos habla sobre el día del Shabbat y que tenemos que tenerlo en alta estima y guardar el Shabbat. Pero hay algo muy interesante. Miren que el Shabbat fue dado al principio de los tiempos, en la creación del hombre, cuando no había judío, ni siervo, ni escrita, ni griego, ni romano. En el principio de la creación el Señor da el Shabbat. Eso indica que el Shabbat es para toda carne. El Shabbat está por encima de los pactos, por encima del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos que creen en el pacto noágido, el Shabbat está por encima del pacto noágida, porque está antes de Noé y antes de todos los patriarcas. Cuando el Shabbat fue creado en la fundación del mundo para todas las criaturas. Y el Señor aquí dice algo todavía más interesante y lo establece como un pacto para los hijos de Israel. Así que si tú te crees israelita, es más, hay hermanos que dicen, el Señor desechó a Israel físico, porque ellos desecharon al Mesías. Y ahora nosotros somos Israel espiritual. Sus palabras también los atan. Bendito sea el Eterno. Por eso tendrán que llegar a establecer el Shabbat en sus corazones y en sus vidas en algún momento de ellos. Éxodo 31, 16. Guardarán pues el día de Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El Shabbat no termina, el Shabbat no se acaba y es para los hijos de Israel. Aunque es un error doctrinal, escatológico, todo lo que quieran, que hay un Israel sustituto y ahora son Israel espiritual, ellos se meten en esta palabra. Los hijos de Israel guardarán el día de reposo equivalente a Shabbat. Por eso todo el mundo pelea por el Shabbat. A uno no le pelean por nada, pero pelean por el Shabbat siempre. Y hay algo importante y es que nosotros como el pueblo con el becerro tenemos una tendencia, porque el Shabbat es espiritual, no es físico. No equivale siempre a sábado. Hay Shabbat que tenemos entre semana. Depende de lo que el Señor diga en sus fiestas. El Shabbat tiene una verdad espiritual que no entendemos. Y miren nosotros qué negociamos el Shabbat. Cuando alguien se queda sin trabajo, y lo hemos visto hasta por la emisora, ustedes han escuchado peticiones, que por lo menos pueda guardar medio día de Shabbat. ¿Y por qué no piensa dar medio día del domingo, que es el día que descansa? No, negociamos medio día de Shabbat. No, por lo menos trabajar el sábado mediodía y el otro medio vamos a la comunidad. Pero el domingo sí descansa. Pues negocie en su trabajo. Trabaje el domingo y descanse el sábado. Así dice la palabra. Nosotros tenemos la tendencia del pueblo con el becerro.
Y el problema siempre es el Shabbat. Siempre hay disculpa para Shabbat, siempre. Siempre hay disculpa para Shabbat. Si hace frío, si hace calor, si... Yo no sé cómo hacen los hermanos en Suecia. Te voy a preguntarle al doctor Ketriel, ¿cómo hacen los hermanos en Suecia? Cuando uno ve esos bloquenones de nieve y allá están reunidos en un salón y uno dice, ¿cómo hacen para movilizarse en medio de esa nieve? Pero es Shabbat. Nosotros, y analicémonos en el corazón, sinceramente, uno tiende a negociar Shabbat. Uno no negocia ningún otro día, pero el Shabbat uno empieza a buscarle el quite. No, pues entonces no vamos el sábado en la mañana y desayunamos todos y listo, en la tarde voy. ¿Y por qué no lo hace el domingo? ¿Por qué no en un día de vacaciones suyo? Siempre el Shabbat es la cojera que tenemos. Y de eso habló el Señor a mi corazón, profundamente sobre el Shabbat. Sobre Shabbat. Y vamos a mirar Isaías 58:13 para entender esta parte. No estamos regañando a nadie y no estamos sacándole los trapitos a nadie. Que sea el Señor el que exponga su palabra y la verdad de sus mandamientos. Isaías 58:13 y 14. Si retrajeres del día de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, oh delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo guardares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. A veces cuando no hay plata, ¿qué dice uno? No, me tocó trabajar los sábados, pero es por un tiempo. Por ahí yo creo que calculo unos 8 Shabbat no voy a venir, pero yo después en la semana escucho la enseñanza, súbenla por YouTube y yo la escucho. A mí me encanta, eso la palabra es una bendición. Pero más o menos por ahí por 8 Shabbat no vengo y me cuadro una plata y bien. No te engañes, eso es becerro de oro. Están lindos tus argumentos, es oro puro, pero finalmente es becerro. Es idolatría. Es problema en tu corazón que todavía quieres hacer tu voluntad. Que quieres hacer tu voluntad. Fijémonos que nosotros tratamos siempre de negociar el Shabbat. Es algo muy curioso y muy de la carne. Nosotros siempre tratamos de negociar el Shabbat y de justificarlo. Y no se debiera, según lo que dice la palabra. Me parece interesante algo. Ya hemos hablado mucho sobre el Shabbat, las leyes, las normas, hasta dónde podemos nosotros, hasta dónde no. Eso está maravilloso. Pero me impactó mucho que nosotros mismos nos engañamos. Si guardamos el día de Shabbat y proponemos en nuestro corazón como Aarón, la Kavaná, si tenemos la intención adecuada de estar en Shabbat, recibimos cosas maravillosas. Y aquí es donde vamos. A veces muchos de nosotros pedimos oración y créannos, ustedes mismos han hecho que nuestras oraciones no puedan estar claras y correctas delante del Padre. No podemos orar por ustedes mientras ustedes no guarden Shabbat para recibir bendición. Porque ustedes están buscando la bendición. Nosotros estamos buscando a Shabbat y al día de reposo del Eterno. Y entonces pasa algo especial. Si estamos en Shabbat, nos deleitaremos en el Señor. Los angustiados, tristes, deprimidos, esquizofrénicos, si guardan Shabbat, van a empezar a deleitarse en el Señor. ¿Saben que el Shabbat hace milagros que no hace otra medicina en el mundo? Conociendo en la emisora personas maravillosas, hemos conocido personas que venían de dictámenes de clínicas de reposo
Y empezaron a guardar Shabbat y han empezado a irse todas esas opresiones por el día de Shabbat. Es increíble. A veces le dicen a uno, no fui a Shabbat, me tuve que tomar una pastilla para dormir porque no duermo. No, me tomé unas cosas y ahí no pude. Hasta ahí quedé, no supe de mí. Si tú guardas el Shabbat, te deleitarás en el Señor. Y el Señor dice, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, de tu tierra. Ustedes y nosotros tenemos problemas, inconvenientes, cuentas que pagar, recibos que llegan, asambleas de copropietarios donde están autorizando quizás el día de hoy unos sobrecostos, unas cuotas extraordinarias. Pero ¿y qué hacemos? Deja vivir Shabbat. No hay nada más que hacer. Prefiero pagar una multa en un conjunto residencial que Hashem nos dará a perder mi día santo por estar escuchando a unos copropietarios agarrados. Es el día de Shabbat. Y el Señor me hará subir sobre las alturas de mi tierra. Eso viene a ser Ageo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque los campos no den su mantenimiento, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Cuando andamos en Shabbat, el Señor hace que nosotros superemos nuestros problemas, nuestras angustias. ¿Cómo? Porque Él lo prometió en Isaías 58:14. Él me hace subir sobre las alturas. Mientras yo estoy en Shabbat con Él, espiritualmente se están haciendo cosas en mi beneficio. Así como cuando se echó oro en esos calderos y empezó a salir un becerro. Eso es imitación del Señor, como los profetas de Baal trataron de imitar y se zanjaban y se hacían sangrar. Y no hubo respuesta. Pero vino un clamor con 12 piedras que equivalen a 12 tribus de Israel. Y Elías clamó y de una sola todo se consumió y quedaron prendidas las piedras. Cuando tú vives el día de Shabbat y manifiéstalo y ponlo como un sello en tu vida, como hijo de Israel, el Señor te hace subir sobre tus alturas y sobre tu tierra. No dejes de venir a Shabbat porque estás deprimido. Es cuando más tienes que venir. No dejes de venir a Shabbat cuando no tienes plata. Ven, que aquí sales lleno de bendición. Y no solo espiritual, nos ha pasado. Hemos salido con las manos cargadas de alimento, de risa, de ropa, zapatos, de cadenas, de todo nos han dado. Bendito sea el Eterno. Solo el Señor prepara mesa delante de nuestros angustiadores, porque Él es el pastor. Entonces, el Señor nos hace andar sobre las alturas de la tierra. Tú que has abandonado tu trabajo para estar de lunes a viernes y el Shabbat dedicarlo, no te afanes. El que sigue el camino del Eterno, las bendiciones lo alcanzarán. Si ahorita no estás bendecido, espera un poquito. Las bendiciones vienen corriendo tras tu obediencia. No te la pases mirando como la mujer de Lot hacia atrás, te quedas tieso. Sigue caminando en obediencia, que las bendiciones te alcanzarán, dice el Salmo 16. Ellas te van a alcanzar. Y te daré a comer la heredad de Jacob. Y aquí me pregunté, ¿cuál es la heredad de Jacob? Y me encontré unos tesoros maravillosos y formidables. Génesis 48:3 me habla de esa heredad de Jacob. Porque yo no puedo decir que quiero vivir Shabbat y que el Señor, imagine, eso es como tener un regalo y nunca destaparlo y tenerlo en la casa. Ay, quiero un carro. Y a uno le dejaron un sobrecito en un closet y uno nunca destapó el sobre y ahí estaban las llaves del carro y las instrucciones a dónde le dejaron el Lamborghini, diría Daniel. Entonces, Génesis 48:3, dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí, esa es la heredad de Jacob,
Yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y habla ahí de Efraín y Manashe. Y en el versículo 8, vio Israel, o Jacob, los hijos de José y le dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y cruza las manos y José trata de enderezarlas y él le dijo, hijo, yo sé lo que estoy haciendo, tranquilo. Versículo 14, entonces Jacob, Israel, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, nosotros, que era el menor. Nosotros somos hermanos menores. Y la izquierda la cruzó sobre la cabeza de Manashe. Y bendijo a José diciendo, Jacob, la heredad de Jacob es esto. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Versículo 19, su padre no quiso cambiar las manos y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Nosotros. Y los bendijo aquel día diciendo, y ahora sí entendemos el viernes en la noche, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. La bendición de Jacob es estar en comunión con el Padre, como Abraham e Isaac y Jacob. La heredad de Jacob es tener una tierra verdadera para nuestras vidas. La heredad de Jacob es tener el ángel que va delante de nosotros, siempre defendiéndonos y guardándonos. La bendición de Jacob es tener a perpetuidad la mano del Señor sobre nosotros. Y el que guarda Shabbat, según Isaías 58:14, recibe la heredad de Jacob. ¿Cómo no queremos bendecir al Eterno en nuestras vidas a través del Shabbat? Que el Señor corte de nosotros todo aquello que trate de alejarnos de cumplir sus preceptos con corazones puros y verdaderos, porque aquí también va una verdad espiritual. Tú puedes venir a Shabbat, pero si tu corazón no está guardando Shabbat, estás volviéndote religioso y ritualista, sin fruto y sin bendición. ¿Por qué vienes a Shabbat? Para tener con quien almorzar agradable a alguien el sábado porque has tenido una semana difícil, para que el Señor te dé. Vienes a Shabbat para cambiar de rutina porque estás aburrida toda la semana en la casa, uno sirvienteando. No, pues que por lo menos el sábado allá comemos diferente y no lavo loza. Debes venir a Shabbat para encontrarte con tu amado. Debes venir a Shabbat a tú querer agradar al Eterno y no que el Eterno te agrade a ti. El Eterno nos agrada todos los días. ¿Saben qué? Qué bueno que pudimos volver a vernos. Luego del remesón de 5.9 que tuvimos a las 4:12 de la mañana, el jueves, el viernes. Eso les pasó a nuestros hermanos en Turquía. A esa hora ellos dormían. Y el remesón se les fue más allá y quedaron muchos sepultados. Hashem tuvo misericordia de Colombia. Me aterra cómo nos ama. Nos dio un remozoncito, pero no más. Hasta ahí. Hasta ahí. Y qué bueno que pudimos volvernos a ver con otros familiares. ¿Cómo te acostaste el jueves?
Si hubieras partido el viernes a las 4:12 de la mañana, ¿cómo iba tu corazón? Ven a Shabbat a agradar al Eterno, no a que el Eterno te agrade a ti. Todos los días Él nos bendice y sus misericordias son nuevas cada mañana y sus fidelidades cada noche. Pero nosotros necesitamos estar delante del Eterno para agradarlo a Él. Que eso cambie en nosotros. Que ahora nosotros vengamos a agradarle al Eterno. Saben, nosotros nos levantamos el sábado a las 6 de la mañana y hoy estaba lloviendo. Bueno, estaba despierta sobre las 4 de la mañana. Tenía el corazón agitado, el espíritu allá con la palabra de hoy. Y estaba desde las 4 de la mañana. Y cuando miré 4:12, yo dije, Padre, ayer a esta hora estaba temblando. Entonces mira, no está temblando hoy no quisiste a esta hora. Y estaba orando y yo decía, Señor, quiero ir a agradarte. Y llovía más duro y yo decía, así llueva, no importa. Voy a agradarte. Porque me lo enseñaste y porque lo recalcaste a mi corazón. Y no llegaba nadie, yo dije, no importa, así seamos nosotros solos. Voy a agradar a mi Rey porque entendí que yo tengo que venir a Shabbat por Él y para darle fiesta a Él. Nada más para darle fiesta a Él, mis hermanos desde el paraíso. Ustedes vienen del paraíso a la tierra otra vez. Qué buenos son ustedes. Se vinieron desde el paraíso acá. 2 horas de camino. 2 horas de camino para venir. En plena lluvia y en un día muy caluroso en Bogotá. Ha llovido todo el tiempo. Bendito sea el Eterno. Jeremías 10:16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. La porción de Jacob es la heredad de Israel. ¿Saben que en Jacob y en la heredad de Jacob es que viene a haber la bendición para Israel? Porque Jacob fue el que luchó con Dios y prevaleció y venció. La herencia de Jacob es la porción para Israel. Por eso hoy leíamos que nuestros hermanos mayores tienen un velo cada vez que leen a Moshe y no será quitado, sino hasta que cuando toda la heredad de Jacob, la multitud de naciones, podamos entrar y reconocer al Dios de los ejércitos y al Shabbat como nuestro día santo y delicia para nosotros. Deuteronomio 32:9. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Jacob la heredad que le tocó. La porción del Señor es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Tú y yo somos la herencia del Señor. Eso es lo que nos tocó, nada más y nada menos. Por eso el Señor te ordena a cada rato en la palabra guardar el Shabbat. Y por eso te dice, quien no guarda el Shabbat muere irremisiblemente. Cuando tú no aceptas ser la herencia que el Señor deja en esta tierra para bendición, cuando tú no aceptas que el Shabbat es el día donde el Señor los separa para estar contigo, el único que pierde eres tú. Y hay un lugar que se puede quedar vacío por la eternidad. Si tú no entras en el pacto perpetuo de vivir de Shabbat en Shabbat, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, agradando al eterno Rey de los cielos. Que nosotros seamos ese pueblo portador de gozo para el Eterno. Que el próximo Shabbat, que no es el sábado en la mañana, es el viernes en la tarde, tu vida esté preparada para el Shabbat. No es por ganas de molestar. Pueden decir, no tenemos plata para la comida, no te estamos hablando de manjares, pero te podemos decir a manera de testimonio, muchas veces nuestra mesa está llena de comida y no sabemos de dónde apareció tanta. Es increíble. No porque cocine el doble, aunque se debe cocinar el doble, pero
Yo no sé cómo llegan tantas cosas a la mesa. Y abro la nevera y digo, y si no saco esto y se va a dañar, y saco, y hay. Yo digo, ¿de dónde viene tanta provisión? Y nos acordamos que había un poquito de mermelada de arándanos, y ay, quedó un poquito, saquémosla y la gastamos con el pan, y salen más cosas, y uno dice, terminamos con la mesa adornada y preparada para un banquete, y no sé de dónde. Pero que tu vida esté lista para agradar al Eterno desde el viernes. Prepara tu casa, tu corazón y tu mente, y prepara la casa física para el día de Shabbat. Prepara lo mejor, viste lo mejor de tu mesa. Que si el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré, igual pasa con nuestra mesa. Prepárala para que el rey venga a posarse sobre esa mesa. Y el rey te sorprenderá. Porque ningún rey viene sin corte y comitiva para bendecir. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por tu palabra. Palabra preciosa y maravillosa que nos bendice y que nos enseña nuestros caminos y nuestra forma de vida. Te pedimos hoy, Señor, que hagas en nosotros una obra maravillosa, Padre, como la obra de artífice que hizo tu pueblo para el Mishkan. Padre, nos permitimos ser adornados y tratados por tus mandamientos. Enséñanos, Padre mío, y coloca, Señor, en nuestras vidas las joyas de tus mandamientos y de tus preceptos. Que estemos acicalados y adornados con tu palabra de verdad. Perdónanos si hasta el día de hoy nos había pasado como el becerro de oro y no nos habíamos dado cuenta. Negociamos el Shabbat, pero no otros días, no otros momentos. Negociamos el Shabbat, pero no aparentemente nuestros días de descanso. Negociamos el Shabbat, pero no otros días, y ese es tu día santo, hecho desde el principio de la creación para el hombre, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, enamóranos de tu palabra, que todos nosotros podamos disfrutar de las mieles de tu espíritu, que todos podamos disfrutar de tu presencia, Señor, que todos podamos ser, Padre Santo, llevados a tus caminos, poder ser ministrados por tu presencia. Ayúdanos, Padre de la gloria, a creer que tú aderezas mesa, Padre mío, para nuestras vidas. Ayúdanos, soberano Dios, a estar delante de tu presencia con felicidad y con amor en el día de Shabbat. Padre, cumple tus promesas, tú lo haces. Permítele a mis hermanos disfrutar la heredad de Jacob cuando celebren Shabbat en sus vidas, en sus casas, en sus comunidades. Padre de la gloria, ayúdanos a vencer con bien el mal y a no ser vencidos de lo malo. Hoy en Shabbat sana, como Yeshua nos lo enseñó. Sana hoy en día de Shabbat, libera, restaura, transforma, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, queremos vivir agradando a tu espíritu en el día de Shabbat. Más que otros días, nos esforzaremos, Padre de la gloria, por celebrar a tu nombre, alabanza, gloria y honra en el día de Shabbat. Padre, gracias por el día de Shabbat, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.